fuerte amén. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vive Dios. Iglesia, lléveme en oración. Y que la palabra que salga de su lado, Señor, penetre en nuestro corazón, en lo profundo de nuestros corazones. Y toda la gracia será mía. Amén. Vive Dios. Pueden tomar asiento. Como decía, ¿verdad? En la reseña histórica acerca de la pastora, sabemos que Dios es el que elige al ser humano con un propósito especial para desempeñar esa misión, ese oficio o esa acción determinada para lo cual Dios lo llamó. Amén. Cuando Dios es el que llama, mi amado hermano, la iniciativa de los propósitos de Él van a venir directamente de Dios. Él es el quien elige, Él es el quien llama y Él es el que espera la respuesta del creyente. Vive Dios. Amén. Posteriormente, cuando el creyente dice, heme aquí, Señor. Entonces, cuando el creyente acepta el reto que Dios le ha venido tirando, que Dios lo ha venido inquietando, mi amado hermano, porque como leíamos, escuchábamos, ¿verdad?, la reseña histórica de la pastora, no es que hoy Dios te inquiete y que ya mañana te vaya a poner como pastor. Este es un proceso que dura muchos años. Hay personas que han recibido el llamado del pastor al pastorado hoy, pero pasan 20, pasan 30 años y hasta después se da cuenta que hoy lo están instalando como pastor. Recuérdese usted, ¿verdad?, la historia de Moisés. A Moisés no fue fácil. Primeramente Dios lo educó en el palacio del rey para desempeñar esa labor que posteriormente le iba a dar. 20 años en el desierto, batallando con un pueblo, pero después, cuando comenzó, ¿verdad?, la tarea difícil, fue cuando Dios le encomendó, vive Dios, que fuera a sacar a su pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Y allí es donde comenzó la labor de Moisés, vive Dios. Pero ya Dios lo había preparado en el proceso para lo que iba a enfrentar más adelante, vive Dios. Cuando comienza el proceso de preparación para el líder, sabe que este proceso va a ser una tarea difícil. Como decía la pastora, ser pastor no es fácil. Estar en los zapatos del pastor no es fácil, porque yo creo que es el ministerio o que es la labor más difícil que hay en la obra del Señor, vive Dios. Pero sabiendo aún así que son demasiadas cargas las que van a enfrentar cada uno de los pastores y demasiado tiempo que van a pasar trabajando para Él. Porque acuérdese, mi amado hermano, que los pastores el tiempo se lo dedican a usted como oveja, pero todo dirigido por Dios, vive Dios, porque Dios es el que les da las estrategias para tratar con cada una de las ovejas que el Señor ha puesto en el rebaño, vive Dios. Alabado Dios. Dicho trato con la pastora Ivia fue de una manera íntima, porque Dios trata, mi amado hermano, con cada uno de nosotros de manera personal. El trato que tuvo con la pastora Ruth, el trato que tuvo con el varón que está al final, con Víctor, con cada uno de ustedes como líderes de la congregación, no va a ser el mismo, mi amado hermano. Habemos gente que necesitamos que el Señor minuciosamente nos dé las instrucciones para hacer lo que Él nos ha mandado a llamar, vive Dios. Pero habemos otros, vive Dios, que probablemente a la primera instrucción que Dios le da, comienza a trabajar por ahí. ¿Y sabe qué, mi amado? Eso es obediencia y esa es bendición que Dios va a dar a su vida. Porque si a usted o a un pastor Dios le dice, te quiero por esta línea, y el pastor se sale por la otra, entonces, ¿dónde va a estar la obediencia? Entonces, cuando comiences a enfrentarte con un redil que camina exactamente como tú caminas, entonces ahí es donde vas a entender, oh,
yo tenía que haber obedecido a Dios, porque es a la manera de Dios y no es a la manera de nosotros, vive Dios. Yo me imagino que para la pastora, para que ella aceptara el reto de comenzar a pastorear un rebaño, mi amado hermano, primeramente la pastora Ivia se aseguró de que era Dios quien la estaba llamando y no el hombre, mi amado hermano, como lo es hoy en día. Hoy en día ya nada más falta que se publique en el periódico. Estamos buscando quien sepa hablar bien, estamos buscando quien sepa liderar bien, porque tengo un campo que quiero que comiences a trabajarlo. Las cosas no son así, mi amado, porque la obra es del Señor. La obra es del Señor y quien rige la obra, quien gobierna la obra, es el Señor, mi Dios. Yo recuerdo hace unos años, me llamaron de Canadá, una pastora, ¿verdad? Ellos son misioneros en Canadá y querían que yo comenzara a pastorear una obra en Canadá. Entonces dije, usted no me conoce. La pastora me envió una invitación a través de Facebook, pero un miembro de su iglesia me conocía a mí. Entonces, como miembro de su iglesia, dijo, yo le recomiendo a la hermana Reina Barajas para que cubra esta obra, vive Dios. Entonces ella me comenzó a seguir a través de Facebook para conocerme y me dijo, hemos orado, creo que ustedes son los siervos que queremos para que pastoreen aquí en Canadá. Me daban los papeles, me daban la residencia porque ellos trabajan en el departamento de inmigración. No, Señor, no, mi amado, porque esto no es un juego. La obra es del Señor. Esta no es una empresa de hombres, vive Dios. El Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, pero el Señor sabe en qué momento va a cumplir el propósito para tu vida. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios, mi amado, y comienzan los problemas, va a decir Dios, espérate. ¿Por qué vienes a quejarte si yo no fui el que te mandé? Yo no fui el que te dio el ok. Tenemos que esperar en la perfecta voluntad de Dios para que sea Dios que nos ponga en el lugar donde nos va a poner, ya sea limpiando el templo, ya sea como maestra de escuela bíblica, ya sea como líder de jóvenes, pero es en el momento de Dios para que las cosas prosperen y vayan bien, vive Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino que tal vez la petición que Dios le hizo a la pastora Livia le llegó en un momento inesperado, pastora. Y tal vez ella sintió, ¿verdad?, temor. E incluso ella estuvo tentada a decirle al Señor, no, Señor, mira, no me llames a mí. Quizás en la iglesia había un líder, ¿verdad?, que probablemente usted decía, ella es más competente para mí, Señor. ¿Por qué a mí? Mira, yo te recomiendo que invites a tal hermana. No, Señor. Aquí no valen las recomendaciones. Delante de la presencia del Señor no vale que yo recomiende a Pedro, a Juan, a Francisco, porque el Señor conoce tu mente, tu alma, tu corazón. El Señor conoce, mi amado hermano, qué tantas habilidades Él ha puesto en ti y que eres capaz de desarrollarlas para la honra y la gloria de su nombre, mi Dios. Entonces, ¿verdad? Pero al igual, me imagino a la pastora Ivia cuando el Señor le lanza este reto, cuando la empieza a inquietar en su corazón a pastorear su rebaño, y la pastora probablemente en un momento decía, no, Señor, no es a mí, no es el momento, Señor amado. Pero igual que el profeta Isaías, ¿verdad?, cuando ella tuvo la certeza de que era la voz de Dios que le estaba hablando, ¿verdad?, dice, después oí la voz del Señor, vive Dios, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, entonces respondió la pastora Ivia, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Lo lindo del ministerio, lo lindo de trabajar en el pastorado, es que cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando la pastora contestó a ese reto que el Señor le había enviado, ahora sí dice, Señor, prepárame tú, capacítame tú, instrúyeme tú, porque sabe una cosa, mi hermano, trabajar en la empresa del Señor es lo mejor que podemos hacer, porque Él es el que paga y paga bueno, vive Dios. Él es el que capacita, Él es el que da las herramientas, Él es el que da los recursos. Con Dios lo tenemos todo cuando sabemos ser obedientes al llamado del Señor, vive Dios.
La obediencia de la pastora Livia al llamado dio como resultado, como decía su hija cuando leía la reseña, una bendición para todas las ovejas del rebaño, mi amado hermano. Cada oveja, ¿verdad?, que ha sido parte de este rebaño desde que ella comenzó a predicar la palabra, desde que ella comenzó a alimentar al rebaño que Dios había puesto en su mano. Sabemos que hay bendición para cada uno, pero ¿por qué hay bendición en un rebaño, mi amado hermano? Porque la presencia de Dios está en ese lugar, porque la presencia de Dios se deja sentir en cada miembro, vive Dios, porque la pastora ha sabido someterse al que la llamó desde el vientre de su madre, pastora, porque dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí que después fueron creadas, vive Dios. Entonces desde el vientre, desde que usted está en el vientre de la madre, ya Dios tiene un propósito para su vida, ya Dios sabe en qué usted va a ser útil, vive Dios, en la obra del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, vive Dios. Por lo tanto, cada pastor que está en este momento, en esta iglesia, y la pastora Livia, sabe que tienen que mantener su mirada puesta en el que los llamó. Su atención tiene que estar puesta en Dios, vive Dios, porque el rebaño no te pertenece, iglesia, porque el rebaño no es de la pastora, porque el rebaño no va a ser de Víctor, ni va a ser del pastor. El rebaño es del Señor, vive Dios, y como rebaño del Señor, vive Dios, el Señor compró con precio de sangre a cada uno de nosotros y le vamos a rendir cuentas por lo que nosotros como ovejas estamos haciendo en esta tierra, pero también les va a pedir cuentas a cada uno de los pastores de la manera como dirigieron a ese rebaño, vive Dios. Cuando el pastor mantiene puesta su mirada en Dios para que pueda estar pendiente, porque la voz de Dios no la vamos a dejar a un lado, y que solamente el día del llamado la pastora escuchó y le dijo, Livia, pastorea mi rebaño. Livia, pastorea mi rebaño. Y de ahí en adelante, la pastora no creo que le haya dicho al Señor, muy bien, voy a pastorear tu rebaño, pero va a ser a mi manera. No, Señor, no es a la manera del pastor. No es a la manera del líder que se dirige a una congregación, es a la manera de Dios, porque el rebaño es del Señor, vive Dios. Entonces los pastores tienen que mantener su mirada puesta en el Señor, su comunión puesta en el Señor, su fidelidad puesta en el Señor a través de las líneas de comunicación, como lo es la oración, como lo es el ayuno, como lo es el escudriñamiento de la palabra de Dios. Dado que el pastor, amado hermano, es el mensajero directo de parte de Dios, y el mensaje que el pastor trae a la iglesia no es un mensaje preparado para asaetear al pueblo del Señor. La pastora, cuando se prepara, vive Dios, tiene que doblar rodillas y decirle al Señor, dime, Señor, ¿qué es lo que necesita tal oveja? ¿Qué alimento necesita esta otra oveja, Señor amado? Porque yo no sé cómo alimentarlas, pero si apaciento mi rebaño junto a ti, Señor amado, yo sé que yo te voy a observar a ti, la manera como me apacientas a mí, la manera como apacientas a los demás pastores, y de esa manera yo voy a aprender, Señor amado, para apacentar a la iglesia que has puesto en mis manos, vive Dios. Gracias. Dios usó a la pastora para sacar adelante a un pueblo, mi amado hermano. Pero para sacar adelante un pueblo que el Señor va a usar como vaso de honra el día de mañana. Porque no es que Dios le haya dado unas ovejas a la pastora y te vas a quedar con ellas hasta que yo venga. No, Señor. Ellos tienen que preparar líderes. Pero ¿cómo va a preparar líderes si no predica la palabra tal y cual está escrita?
¿Cómo va a preparar líderes si no aconseja conforme a la palabra, al rebaño que Dios le dio? ¿Cómo va a preparar líderes que se envuelvan en el ministerio si ella no les da oportunidad de hacerlo? Vive Dios. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Dice la palabra de Dios: usted y yo, mi amado, como ovejas del Señor, tenemos que obedecer a nuestra pastora. Ella es la que vela por nosotros. Dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, vive Dios, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La pastora, mi amado hermano, tiene que velar por cada uno de los que puso en su rebaño, vive Dios, pero no empezar a quejarse. Uy, esta que me diste es bien gruñona, Señor. Esta que me diste es la cabrita, ¿verdad?, que topetea a la oveja. O esta, Señor, mira, Señor, yo creo que si te la llevas a otro rebaño, o quieres que yo la encamine, quieres que yo la saque, Señor. No, Señor. ¿Y sabes por qué, mi amado hermano? Porque esa cabrita, vive Dios, esa oveja difícil, pastora, es la que le va a dar la fuerza a usted para seguir hacia adelante. Esa oveja que más problemas le da a usted es por la que más va a orar y la va a ayudar a mantenerse fiel al Señor. Y probablemente, iglesia, esa oveja que más problemas te va a dar a ti, el día de mañana va a estar pastoreando al lado tuyo. Y yo creo que allí es donde va a pagar. Yo creo que ahí es donde va a recordarse el daño que le hizo a su pastora, los topes que le dio a las demás ovejas, y va a decir: ay, Señor, perdóname, yo era peor que las ovejas que pusiste en mis manos, vive Dios. Entonces la pastora tiene que hacer con gozo y con alegría el trabajo, vive Dios, que Dios le encomendó. Por otra parte, mi amado hermano, usted como iglesia, usted como rebaño, también tenemos responsabilidades, vive Dios. Y una de ellas, ¿verdad?, es lo que estamos haciendo esta mañana, reconociendo la labor que la pastora Iria ha estado desarrollando durante muchos años, vive Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:7, que también nuestra hermana lo citó: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en imitar su fe. Ustedes la ven aquí, ustedes la ven de pie, ha venido vientos, han venido tempestades, pero ella sabe que en la barca está Jesús y que Él la va a llevar a puerto seguro. Pero también ella sabe que si ella ya está en la barca, vive Dios, todavía hay gente que necesita de la mano de ella para subir a la barca. Pero no solamente la pastora es la que va a ayudar a otros a venir a los pies de Cristo, porque si nosotros como ovejas recibimos el alimento espiritual que ella nos está dando a través de la palabra, nosotros también tenemos que entender que Dios nos está preparando para usarnos como vaso de honra, para seguir predicando este evangelio, para seguir testificando las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y que otros, amado hermano, quieran venir a conocer al Cristo de la gloria que nosotros predicamos. Vive Dios. La palabra que Dios le da a ella y el Espíritu Santo de Dios, mi amado hermano, comienza a accionar trayendo convicción a cada una de las ovejas, persuadiendo a cada una de las ovejas y ayudando a cada una de las ovejas en su crecimiento espiritual, vive Dios, para que, vuelvo y repito, a su vez, ellas en las manos de Dios sean un instrumento que Dios comience a usar para la honra y la gloria de su nombre. Usted, amado, puede testificar en el trabajo, puede testificar en la escuela, puede testificar donde quiera que se encuentre. Y permítame decirle algo, que hoy hay gente que no lee Biblia, pastora, pero lee la conducta de nosotros. Y si nosotros damos un buen testimonio, la gente va a saber que aunque no traigas el letrero en la frente, que diga soy cristiano o
pertenezco a la iglesia de la pastora Iria, tu testimonio va a impactar la vida de otras personas y tu testimonio va a hablar a la conciencia de otros de que es necesario hacer un cambio en su vida. Vive Dios. Dios sigue amando a este mundo, pastora. Dios sigue amando a este mundo como te amó a ti y como te amó a mí. Los que no fuimos nacidos en el Evangelio, sabemos que la vida de nosotros estaba llena de delitos, estaba llena de pecados. Pero le damos gloria a Dios por un pastor, por una pastora, por un siervo de iglesia que nos habló la palabra de Dios y que a través de su testimonio nos convenció que era necesario entregarle nuestra vida al Señor para que ahora Él nos gobernara, para que ahora Él pusiera en nosotros esa palabra sazonada con gracia, esa palabra que restaura, esa palabra que liberta, esa palabra que sana y que otros, vive Dios, que tenían su vida lacerada, como los que no conocíamos al Señor, también quieran venir a conocer al Cristo que nosotros predicamos. Vive Dios. Hay muchos hijos pródigos, mi amado hermano. Hay muchos hijos pródigos que se fueron del redil. Y en tus manos está volver a hablarles a esos hijos pródigos para que vengan a los pies del Señor, para que vuelvan a alimentarse de ese alimento que ellos dejaron en otro tiempo. Vive Dios. El tiempo se acerca, la venida del Señor está próxima a suceder, mi amado hermano. Pero de la misma manera que Dios tuvo misericordia de ti y de mí, todavía la misericordia de Dios no se ha acabado. Dice la palabra que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y Él tiene misericordia del mundo que aún no le ha conocido. Mire Dios. Muchas personas, ¿verdad?, en las iglesias todavía se preguntan, ¿y cuándo va a venir el Señor? Si yo desde que conozco a la pastora Ivy está predicando que Cristo viene, que Cristo viene y que Cristo viene. Pero ¿sabes por qué el Señor no ha venido? Vive Dios. Porque todavía necesita testigos. Que seamos testigos como nosotros, vive Dios, para mostrarle al mundo su gracia, su amor y su misericordia, vive Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, vive Dios. No, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos las manos del Señor, somos los ojos del Señor, somos los pies del Señor, vive Dios. Y ese anhelo de nosotros tiene que brotar de un corazón que está agradecido con el Señor. Si Dios ya me redimió, si Dios ya me libertó, si Dios ya rompió mis cadenas, yo tengo que ser enfática con el Señor para que allá afuera puedan seguirse rompiendo las cadenas de aquellos que no le conocen, de aquellos que están atados, vive Dios. Hoy nos hemos reunido, ¿verdad?, para reconocer a la pastora Iria, quien es la que lleva una enorme carga sobre sus hombros. Y esa carga, iglesia, como leía su hija, ¿verdad?, muchos de nosotros no la entendemos. Probablemente usted la ve llegar con la mejor sonrisa a la iglesia, pero por dentro su corazón está llorando, vive Dios. Probablemente usted la ve pararse firme y predicar la palabra, vive Dios, pero sabiendo ella que dentro de la iglesia tiene dos corazones. Un corazón, el grupo de personas que reciben la palabra, que dicen, Señor, gracias por hablarme, recibo la palabra, voy a cambiar, voy a hacer que esa palabra haga morada en mi corazón porque quiero ser diferente. Pero la pastora también sabe que dentro de la iglesia del Señor hay alguien que sabe que Dios le está hablando, que va a recibir la palabra, pero que no la va a poner por obra, vive Dios. Y con ese tipo de personas, con ese grupo del rebaño, vive Dios, la pastora le va a ser más difícil trabajar, vive Dios, que con el rebaño que sí se sabe someter al Señor, que sí sabe escuchar la voz, que sí sabe reconocer que necesita un cambio en su vida, vive Dios. Adoramos y bendecimos su nombre. Aleluya. Lo importante, mi amado hermano, de la pastora es que a través de cada prueba que se le presenta en el rebaño, de cada carga o cada situación difícil,
ella ha aprendido a depender de Dios. Ella sabe quién fue el que la llamó. Y ella sabe que tiene que mantener su mirada puesta en Dios. Y si Dios la llamó, vive Dios, Dios es el que le va a dar la estrategia para trabajar con la ovejita más rebelde que se encuentra dentro del rebaño. Ellos, mi amado hermano, los pastores podrán tener muchos amigos superficiales, pero no amigos íntimos. No todos los pastores tienen amigos íntimos a quien contarle su problema, a quien contarle su necesidad. No todos los pastores tienen un amigo íntimo con el que pueden llorar y abiertamente decir: me está pasando esto, levántame las manos, necesito necesito un Aarón, vive Dios, que me levante las manos para poder seguir hacia adelante, vive Dios. Los pastores aprenden a traer sus cargas delante del Señor, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los pastores han aprendido lo que es la intimidad con el Señor, y por eso ellos, después de que usted y yo les causamos problema o dolor de cabeza, ellos van a su aposento, cierran la puerta ahí delante del Señor, desgarran su alma delante de la presencia del Señor, lloran por aquel que no quiere recibir la palabra, lloran por aquel que no se quiere corregir, lloran por aquel que le gusta andar en contienda, que le gusta andar en chismes, que le gusta andar en murmuración. Y todo ese problema, vive Dios, lo traen a los pies de Cristo, vive Dios, sabiendo que en ese momento el Señor no las va a dejar desamparadas. El Señor está mirando cada llanto, cada lágrima, cada clamor que los pastores hacen delante de su presencia. Y como dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Mateo, cuando tú entras a tu aposento, cuando cierras tu puerta, como Dios está viendo a cada pastor en los secretos de su recámara, Dios lo va a recompensar en público, vive Dios, porque cuando esa ovejita comienza a obedecer, cuando esa ovejita tiene un encuentro personal con el Señor, vive Dios, y esa ovejita comienza a mostrar obediencia en lugar de desobediencia, el gozo de los pastores es grande, porque gracias Señor porque escuchaste mi ruego, gracias Señor porque escuchaste mi petición, te adoramos y te bendecimos, vive Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, vive Dios, y en sus oídos atentos a sus oraciones. Dios fue quien la llamó, vive Dios, y Dios es el que le va a dar la victoria en cada problema o situación difícil que se enfrente, vive Dios. Dios escucha el clamor de los pastores. Dios mira cada lágrima que sale de sus ojos. Dios sabe que cada día van a enfrentar y van a seguir enfrentando hasta que Cristo venga la rebeldía del pueblo, mi amado hermano. Porque no me diga que usted como oveja nunca le ha fallado a su pastora. No me diga que usted como oveja nunca ha hecho llorar a sus pastores, vive Dios. Porque yo creo que a veces hasta con la misma mirada, pastora, hacemos que su corazón se contriste. ¿Qué le pasará a mi oveja? Porque ahora viene con la trompa parada, porque ahora viene con los ánimos caídos, porque ahora no quiere adorar, vive Dios. Y a veces la oveja trae grandes problemas, mi amado hermano, pero problemas en que la oveja se ha metido por desobediente, pastora. Oveja que se ha salido del redil, vive Dios. Oveja que se ha brincado las trancas y se ha metido a lugares donde no debe de meterse. Y otro día llega con el problema, ¿y ahora qué hago, pastora? ¿Y ahora cómo resuelvo, pastora? Y queremos que las ovejas queremos que el pastor nos resuelve el problema en el que yo me metí, vive Dios. Hay tempestades, mi amado, que el Señor manda a nuestras vidas, vive Dios, para pulirnos, para cambiarnos, para transformarnos, para probar nuestra fe. Pero hay tempestades que las ovejas las levantamos por causa de nuestra desobediencia, vive Dios. Dice la palabra de Dios, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.
el amor que la pastora ha mostrado hacia su rebaño, el amor que la pastora ha mostrado, ¿verdad?, a ese llamado que el Señor le ha hecho, va a surgir frutos, va a tener frutos, y lo que ella pretende es llevar a la grey a donde tiene que llevarla, y es a heredar la tierra prometida. Vive Dios, adoramos su nombre. A la pastora Ivia, vive Dios, el Señor la ha dotado de sabiduría, la ha dotado de conocimiento, la ha dotado de inteligencia y le ha dado las estrategias, pastora, para que pueda salir victoriosa en cada tarea que ella ha demandado. Cada prueba que ella ha enfrentado, cada caminar difícil, cada obstáculo. Y sabe una cosa, mi amado, habemos ovejas que les ponemos obstáculos a los pastores. Habemos ovejas que no queremos caminar, vive Dios. Pero líbrenos Dios, mi amado hermano. Líbrenos Dios de dañar al hombre o a la mujer que Dios ha puesto, que Dios ha ungido, que Dios ha elegido para que nos pastoree y para que nos corrija, vive Dios. La preparación que Dios le ha dado de asumir la responsabilidad del pastorado es grande, vive Dios. Es única, vive Dios. Porque no todos, mi amado hermano, tienen el privilegio de tener el llamado de Dios al pastorado, vive Dios. No todos tienen ese privilegio, mi amado hermano. Y por lo tanto, si Dios la puso, Dios la va a respaldar, aunque las ovejas no estemos de acuerdo que ella nos pastoree, vive Dios. La preparación, ¿verdad?, de asumir la responsabilidad es única. Y tenemos que entender que la preparación que la pastora le dio no va a ser la preparación de ninguno de ustedes como pastores, vive Dios. El rebaño es diferente, el carácter es diferente de cada uno de nosotros. Entonces Dios le va a dar sabiduría a cada pastor, le va a dar estrategias a cada pastor, le va a dar conocimiento a cada pastor para que trate con el rebaño único y especial que ha puesto en sus manos, vive Dios. No será fácil el caminar de ustedes, pastores. No será fácil pastorear las ovejas que Dios le ha puesto. Pero aún así, usted eligió esta tarea porque se convenció de que Dios la estaba llamando. Y si Dios la estaba llamando, dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé, vive Dios. La ayuda de usted ha sido Dios. Su roca fuerte, como decía su hija, su escondedero, vive Dios. Y es ahí donde cada uno tenemos que entender, vive Dios, que las pruebas de la pastora, Dios las está sosteniendo, Dios le está dando la victoria, porque dice la palabra que en sus manos están sus tiempos, vive Dios. Necesitamos, amado, cada día como oveja crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no me gusta el alimento que mi pastora me da? Si comienzo a expulgar el mensaje que la pastora trae a mi vida y digo, esto no es para mí, esto mejor hubiera sido para Pedro que hoy no vino, este alimento le queda bien a él. ¿Sabes una cosa, mi amado? Cómete el alimento tal y cual te lo sirven, porque si hoy no estás pasando por la prueba de Pedro, puede ser que mañana te toque estar en el lugar de él, pero tú ya tuviste el antídoto para la prueba de él y te vas a poder sostener fuerte. El alimento, vive Dios, que la pastora te trae cada día es un alimento que viene directamente del cielo. Es maná de lo alto para crecer espiritualmente. A través del maná, vive Dios, que la pastora le trae a la congregación, van a ser sanadas tus enfermedades, vas a recibir nuevas fuerzas, vive Dios. Vas a sostenerte hasta el que llegue el momento de que Cristo suene la trompeta y seamos arrebatadas a los cielos. El alimento espiritual es lo que nos ayuda a mantenernos cuando vienen las dificultades, cuando vienen los vientos huracanados, vive Dios. Y si tú y yo no estamos dispuestos a recibir ese alimento, cuando venga la prueba vas a tambalear. O más aún, pastora, ¿por qué hay tanto hijo pródigo en este día? Porque no recibieron el alimento, vive Dios, porque no se fortalecieron y no esperaron en la perfección
perfecta voluntad del Señor para que Dios nos usara para seguir creciendo, para seguir trayendo a otros a los pies de Cristo. Adoramos y bendecimos tu nombre. Vive Dios. La palabra predicada, mi amado, tal y cual está escrita, tiene que seguirse predicando, nos guste o no nos guste. La palabra, tal y como está escrita, es lo que te hará fuerte. Hoy en día, pastora, se endulza la palabra. Hoy en día, en muchas iglesias se adorna la palabra. Decía su hija, ¿verdad? No es la cantidad de personas, no es la cantidad de personas que hay en una iglesia, es la calidad de personas. Por eso es por lo que el Señor le va a pedir cuentas a la pastora. Porque ¿de qué ganaría que la pastora tenga una iglesia, una mega iglesia, si al fin y al cabo a todos los va a mandar al infierno? Es preferible, mi amado, tener 2 o 3 que tenga la certeza que la pastora los está preparando para heredar el reino de los cielos, y no tener una mega iglesia donde no se corrija el pecado, donde a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno, y no haya una conversión, no haya un arrepentimiento, no haya un cambio en las ovejas, y todas sigan siendo lo mismo o peor que cuando llegaron al redil. Vive Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Te haré entender, vive Dios, y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, vive Dios. El Señor fijó los ojos sobre la pastora y el Señor le delimitó el camino por el cual ella tenía que andar. Y el Señor le dio las estrategias, ¿verdad?, para conducir a ese rebaño. Le entregó la vara y le entregó el cayado con el cual ella tenía que dirigir al rebaño. Vive Dios. Tienen que surgir hombres y mujeres comprometidos con Dios y con su empresa, hombres como la pastora Ilia, vive Dios, para que puedan traer a otros a los pies de Cristo, para que puedan ser vasos de honra, mi amado hermano. En la congregación, la iglesia tiene que estar dispuesta a despojarse del viejo yo, vive Dios. Tiene que estar dispuesta a ponerse en las manos de Dios para que Dios transforme su vida, mi amado hermano. Y el día de mañana usted pueda ser ese líder que la pastora necesita para que le ayude a sacar la obra adelante. Porque la carreta no solamente la tiene que jalar la pastora, vive Dios. Tiene que haber líderes comprometidos con Dios que le digan a la pastora: yo quiero ser tu Ur, yo quiero ser tu Aarón, pastora. Dime cómo te puedo ayudar, vive Dios. Pastora Ilia, usted sabe muy bien, dice la palabra de Dios en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto, vive Dios, para olvidar vuestra obra, el trabajo y el de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, vive Dios, y sirviéndoles aún. Porque el trabajo del pastor comienza con el llamado, comienza con la instalación, pero el trabajo del Señor termine hasta que Cristo la llame a su presencia o hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Todavía largo camino le resta a la pastora. Todavía largo camino le resta a la pastora. Pero iglesia, ponte en el lugar de tu pastora. Piensa por un momento, cuando ella está encerrada en su recámara, llorando por algo que tú le hiciste a su pastora. Piensa por un momento, y si yo estuviera en su lugar, ¿cómo hubiese reaccionado? Porque en el redil, pastor, hay Pedros que se quieren levantar, ¿verdad? Que quieren sacar el viejo yo y que hasta se le ponen al tú por tú a sus pastores, vive Dios. Líbrenos, iglesia, de levantarle la mano a nuestro pastor. Líbrenos, iglesia, vive Dios. Porque aquí dice el Señor, ella no va a pelear, mi amado hermano, pero dice el Señor en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, cada daño que le hagamos a nuestros pastores, mi amado. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Hay una ley de la siembra y la cosecha, y eso se cumple, mi amado hermano. Lo que usted y yo les hagamos a nuestros pastores, tarde
tarde o temprano se nos va a revertir la tortilla, vive Dios, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Se va a voltear la tortilla y vamos a recibir de parte de Dios esa reprimenda, vive Dios. Adoramos y bendecimos su nombre. La fidelidad, vive Dios, a la misión dada por Dios tendrá su recompensa, pastora. Porque Dios reconoce la sumisión de la pastora, pero también la dimensión del trabajo que le ha puesto en sus manos. Dios conoce lo que ella ha trabajado para sacar a la Grey hacia adelante. Dios sabe lo que ella ha llorado, Dios sabe lo que ella ha sufrido, y Dios sabe, mi amado hermano, las enfermedades que le han venido por causa del rebaño, pero primero por causa del amor al nombre de Dios, porque Dios fue el que la llamó y ella sabía, ¿verdad?, que iba a tener aflicciones, que iba a pasar por aflicciones, pero el Señor, ¿verdad?, le recuerda: en el mundo, Iria, tendréis aflicciones, pero recuerda, yo he vencido al mundo. El Señor sabe consolar, el Señor sabe pagar bueno, y el Señor ha sabido darle a la pastora Iria fuerzas como las del búfalo. Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Él ha levantado, Él ha prosperado, Él ha secado sus lágrimas, vive Dios, y la está llevando de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Pero para qué? Para que nosotros como oveja observemos la conducta de ella, seamos ejemplo y tratemos de ser cada día mejores, para no seguir acumulándole cargas a ella, para no seguir aumentando sus enfermedades, vive Dios, porque los pastores se enferman por causa de nosotros, vive Dios. Adoramos y bendecimos su nombre. Para concluir, iglesia, te exhorto a recordar cada virtud de tu pastora, virtud que no es de ella, virtud que Dios le ha dado. El Espíritu Santo de Dios está sobre ella, vive Dios. Y a través del Espíritu Santo se han comenzado a salir de adentro hacia afuera el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ella tiene fe, puso su fe en el Señor, tiene amor por las ovejas, ha aprendido lo que es ser mansa, vive Dios, ha aprendido a tener paciencia, vive Dios, primero por aquel que la redimió y posteriormente porque ella sabe que le va a dar cuentas por las ovejas que Dios puso en su mano, vive Dios. El propósito de ella es seguir trabajando, pero tú como iglesia, como decía la pastora, necesitan un abrazo, necesitan los pastores que a veces tengamos que llorar juntos por ellos, vive Dios, que llorar, tenemos que reír con ellos, pero también podemos ser ese vaso de honra que Dios usa, que nos dé discernimiento para ver cuál es el problema por el que está pasando la pastora sin que ella le comente a la Grey cuál es su necesidad. Los pastores pasan hambre, los pastores pasan enfermedades, los pastores pasan soledad, vive Dios, pero ¿y dónde están las ovejas? Las ovejas queremos recibir solamente el alimento y nos olvidamos de también de dar una parte de lo que el Señor nos ha dado, vive Dios. La mujer que Dios ha puesto en este redil, Dios la eligió para que te guiara, para que te acompañara, para que te instruyera, para que te llevara de la mano y para que te ayudara, vive Dios, en tu proceso hasta llegar al cielo. Comenzó el trabajo aquí, pero la meta está en la puerta. Todavía largo camino nos resta. Y mientras lleguemos allá, tenemos que seguir sometiéndonos al hombre o a la mujer que Dios ha puesto para pastorear el rebaño en el que cada uno estemos, vive Dios. La pastora Iria va a seguir siendo probada, pastora. Tristemente va a seguir siendo probada. Los pastores van a seguir siendo probados hasta que Cristo venga, vive Dios. Pero a través del tiempo que le resta, se alarga, se acorta el tiempo en que nos resta estar en nuestra tierra, sea fuerte o sea débil la aflicción, más profundamente Dios le mostrará su amor, más profundamente Dios se le revelará a ella y le mostrará su amor y su misericordia, ¿verdad? El Señor solamente
le resta decirle, ¿verdad? Y como parte del rebaño, Ibia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, vive Dios. El enemigo podrá venir en su contra, vive Dios, pero Jehová levantará banderas. Vive Dios, vive Dios, vive Dios. Vamos a estar puestas en pie, iglesia. Adoramos y bendecimos tu nombre. Adoramos y bendecimos.